Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos, compañeros de ministerio. Damos gracias a Dios por la bendita oportunidad de reunirnos en esta ocasión para desarrollar nuestra videoconferencia de nuestro curso, la predicación expositiva. Vamos a pedirle a Luis Ángel que por favor tenga una oración y Emerigildo, si pudieras mutear el micrófono, sería bien provechoso. Vamos a orar entonces, Luis Ángel, por favor. Ok, Señor, te damos gracias por este momento, por este tiempo. Gracias porque tenemos la oportunidad, amado Padre Celestial, de poder tener este tiempo de aprendizaje, Señor. Te damos gracias, quiero darte en especial las gracias por Jorge, por su vida, por el tiempo, Señor, que dispone para hablar de sus conocimientos, Señor, con respecto a este tema, la prédica expositiva, algo importante para nosotros, para llevar tu palabra como deberíamos llevarlas, como tú quieres que la llevemos, Señor, para que podamos ser instrumentos de transformación para todas aquellas personas Amén. que nos escuchen, Señor. Queremos entregarte este tiempo a ti, Señor, y sé tú hablando a través de Jorge en esta clase de hoy. Y bueno, Dios, que seas tú, mi Dios, viendo esto, abriendo nuestra mente, nuestros conocimientos, Señor, para lo que en el día de hoy vamos a aprender. Te pedimos eso en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Luis Ángel. Bueno, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan de este primer bloque. Me gustaría oír de parte de ustedes cómo les está yendo con los recursos que he hospedado en el campus virtual. La semana pasada teníamos un tema acerca de la predicación de altura, los 4 rasgos de una predicación de altura, como lo es la sana exégesis. Por otro lado, una organización coherente e inteligible, un balance comunicacional entre la palabra, el uso de la voz y el gesto, y también la estética verbal. Teníamos un recurso que les hospedé allí, que llevaba justo ese título, una predicación de altura. Esta semana, número 2, los recursos quizás eran un poquitico más extenso en su contenido, pero yo creo que de mucho provecho para nosotros, ¿no? Escogimos de los distintos géneros literarios que tenemos presentes en la Biblia, 2 de ellos que son los más abundantes. Uno es la narrativa, casi el 40% del Antiguo Testamento es narrativa y el 60% del Nuevo Testamento es narrativa. Quiere decir entonces que tenemos allí una proporción bien interesante que nos inclina a optar por la narrativa como género literario, y de hecho es uno de los géneros literarios que más se utilizan a nivel de púlpito para exponer las escrituras, que, dicho sea de paso, tiene unos niveles de complejidad bien interesantes que ya vamos a conversar. Y el otro género que seleccionamos fue el de textos de argumentación, que en el Nuevo Testamento están representados principalmente por las epístolas, y de allí que también los conocemos como género epistolar. Tenían 2 trabajos que escribí acerca de ambos temas: la narrativa en la perspectiva hermenéutica, y el otro trabajo era la exégesis de los textos de argumentación. Me gustaría saber cómo estuvo esta semana 2 de lectura y tenía que aplicar eso a un texto en el libro de los Hechos, el capítulo 3, versos 1 al 10, y luego hacer una de las técnicas de interpretación de los textos de argumentación, como era conocer la estructura de las cartas grecorromanas y ver si la carta a los colosenses tenía esa estructura. Entonces, me gustaría escucharlos a ver cuál ha sido la experiencia. Aló. Héctor, te me- oigo, te oímos. Ajá.
Bueno, sabes que, no sé, tuve mi lapso mental y lo que era la actividad número 3 no la entendía porque precisamente leo el PDF de los textos de argumentación y ahí vi una estructura como ejemplo donde hacía como una especie de diagrama, ¿no? Pensaba que la tarea era aplicar hacia un texto o hacer un diagrama igual. No, Entonces, cuando no, eso hice no la era. estructura de la carta de Pablo a los Colosenses, no vi sobre qué me iba a basar para hacer el análisis. Te ibas a basar precisamente en la carta a los colosenses. La idea era ver si esta carta que escribió Pablo a la comunidad de Colosas se ajustaba a la estructura de las cartas grecorromanas. Y les puse un ejemplo basado en la carta a los Corintios y ustedes tenían que hacer algo similar a lo que hicimos, a lo que yo hice con la carta a los Corintios, pero a una carta un poco más corta como es la carta a los Colosenses. Tenía que ver cómo estaba la estructura, si existía esa estructura, por ejemplo, en la fórmula de la salutación, la fórmula de la acción de gracias y buenos deseos, el cuerpo del mensaje con la obertura, con el contenido central, luego la coda, que es el cierre del cuerpo, y por último la fórmula de despedida, que básicamente lo que es la estructura de las cartas grecorromanas. Entonces, yo les envié un ejemplo basado en la primera carta a los Corintios, y ustedes tenían que hacer eso que estaba como ejemplo, pero en la carta a los Colosenses. Ok, bueno, ya sabrás pues que entonces por no haber entendido la tarea, pero ya me queda claro lo que me estabas pues solicitando. La primera tarea sí la realicé y creo que realicé de más. Me daba risa, te decía, bueno, si tengo que hacer un análisis de la narrativa y aplicar los principios metodológicos, eh, para ello tengo que hacer el comienzo del sermón, pues tengo que preparar una introducción, todo esto, porque cómo llego yo al cuerpo del mensaje para hablar de todo esto si previamente no hablo sobre el contexto, ¿no? Y pues básicamente lo diseñé completo. Lo que no realicé al final fue las conclusiones porque incluso estas respondían las preguntas de los objetivos, pero como no era lo que en principio se estaba solicitando, pues desarrollé todo el sermón hasta terminar el cuerpo del mensaje. Y así tal cual lo envié, pues, y en el cuerpo del mensaje apliqué, según lo que he ido entendiendo, los principios metodológicos, pues, que Chévere. leí. Bueno, vamos a ver si la asistente académica, quien corrige las tareas, te hace alguna equivalencia desde la tarea 1 para darte crédito por la ausencia de la tarea 2. Vamos a ver, eso ya es autonomía de la jefa de ese departamento que es Amalia. Entonces vamos a ver cómo te trata Amalia desde el punto de vista de la corrección. Bueno, yo Ahora, creo que si le regalo una cola de langota, paso. oye, es posible, es posible. Yurbelis, Ah, bienvenida, gusto en saludarte, gusto en verte. ¿Cómo estás? Mira, ahí está, esa es Stephanie, la que está allí. Ay, tan linda, bella. Bueno, bien, volviendo a nuestro tema de el material que he colocado, me gustaría saber si al menos lo leyeron, qué impresión tienen, porque hoy vamos a conversar sobre la narrativa, los principios de interpretación de la narrativa, pero me gustaría saber cómo estuvieron ustedes con respecto a la lectura del material, a la realización de la tarea. Ya por lo menos sé que Héctor hizo la tarea número 2, la que era la actividad número 2, aplicar los principios metodológicos a un texto narrativo como es Hechos capítulo 3, versos 1 al 10, y faltó lo de los textos de argumentación, pero algún arreglo seguramente podremos llegar allí con alguna langosta
cola de langosta de por medio. A lo mejor Amalia pueda que ceda, ¿no? Pero Luis Ángel, Emergildo, Yorbelis, ¿cómo le fue con la lectura del trabajo, la narrativa en la perspectiva hermenéutica? ¿Lo comprendieron? ¿No lo comprendieron? ¿Creen que es aplicable? ¿Creen que no es aplicable? Cuéntenme, quiero escucharlos. Mira, leí el material y no, me pareció, me gustó muchísimo. Quizás aclaró muchas cosas en mí en cuanto a lo que es la parte de la predicación. Indudablemente que cuando iba leyendo, es difícil no comparar quizás algunas predicaciones que he escuchado y la Sí, mala utilización del texto. de exactamente el texto. O sea, mientras más lo veía, más, bueno, yo me reía solo, por decir algo. Sí, entonces, y en el medio donde yo me muevo, bueno, es como que si hubiese un chistoso en cada predica que escucho. Entonces, era un tema, pues. Sí, Y yo dije, bueno, con respecto a lo que yo hago cuando voy a hacer mis prédicas, yo dije, bueno, no estoy mal encaminado, pues, o sea, voy ahí, pues. Sobre todo me gustó mucho esa ilustración de Naamán, lo que tú dices, pues, de que sí, cómo usa uno unas simbologías que no existen allí. no existen y que nunca, nunca estuvieron presentes No, en ningún momento. sí, sí, sí. Entonces, claro, es un ver como un torcer un mensaje a una... Bueno, hace poco yo estaba contándole a unos amigos y hermanos, yo escuché una prédica hace poco sobre la parábola del sembrador y mira, o sea, fue una cosa que yo dije, pero si Jesús en ningún momento quiso decir eso en esa parábola. Y están usando la semilla con algo vinculado a lo que era dinero, prosperidad y todo lo demás. Dios mío. Sí, Pero sí, sí, Si sí. Jesús lo explica, o sea, todavía lo explica Jesús y no lo Tal entienden, cual. hermano. Tal Dios cual. No, no, mío. no. Horrible, horrible. Yo estaba horrorizado porque yo decía, pero ¿cómo? Si él lo explica allí, más o menos, ¿cómo tú le vas a llevarlo por ese cauce que jamás y nunca Jesucristo llevó Tuvo eso en ese mensaje mente. por ahí? Jamás. Sí, claro. Imagínate, él aclara que la semilla es la palabra de Dios que se siembra No, en distintos terrenos. sí, Entonces, pero ahí salí imagínate. confundido. Yo salí confundido porque decía, o es dinero o es la palabra. No sé cuál de las dos cosas es. Dios mío, qué cosa tan Sí. horrible, ¿no? Pero bien interesante tu experiencia en el curso presencial. Había algunos que te hacían compañía riéndose solos. Quiere decir que ya no estaban tan solos, porque Sí. muchos comentaron precisamente lo que tú estás diciendo cuando estaban leyendo, y algunos de ellos incluso confesaron sus propios pecados al respecto, ¿no? Pero fue bien interesante eso. No, no, Emergildo, a mí la sí. creatividad no me llega hasta allá. No, a mí Oye, no me no, ha y pasado, pues no. gracias a Dios que el Señor te guarde esa mente brillante que te ha dado. Así que tranquilo. Emergildo, cuéntanos, cómo fue tu experiencia con el material? Sí, de verdad, cuando yo estuve leyendo sobre el material y sobre todo esta parte de las alegorías, Ujú. debo confesar que lo que provoca es caer de rodillas y pedirle perdón a Dios Es por cierto. las cosas que muchas veces nosotros hacemos. Inconscientemente se puede incurrir en ese error, ¿no? Y entender que el texto bíblico ya de por sí es perfecto y Dios se explica a sí mismo. Ese mensaje que hemos aprendido en las clases, ¿no? De que el mensaje unívoco de Dios, Sí, que Dios habla en un solo sentido y para ser entendido. así Y es. realmente nos lleva a reflexionar. Estamos en una naturaleza ya caída y contaminada por el pecado, así que Dios no va a dejar que nosotros interpretemos su palabra. Así que nos va a decir exactamente lo que Él quiere decir y que lo entendamos, ¿no? Así Y es. como dijo nuestro hermano Luis Ángel, dice, mira, de verdad, yo he escuchado prédicas y son predicaciones donde el pastor o la persona, el líder, está hablando de sí mismo o está diciendo cosas que no son, poniendo esas cargas espirituales sobre hechos, los eventos, como dice el texto,
que no corresponden a lo que el mensaje que se quiere dar en la palabra. Así es. Y mira, de verdad le doy gracias a Dios que es Dios, Él es Dios, y que no nos manda un rayo que nos parta en dos, decir cosas que no son. De verdad, en su infinita misericordia, ahora nos está abriendo los ojos. Qué para bueno. que sigamos adelante, para que pidamos perdón, como dice, Él nos limpia, el Padre nos limpia y nos manda a que llevemos más frutos. Así Y de es. verdad que tenemos que aprovechar esta oportunidad y yo quiero hacer eso. Qué bueno, Merigildo, chéverísimo. Mira, muchachos, ya son las 7:39, muy probablemente se va a suspender la transmisión. Vamos a suspenderlo aquí y nos conectamos en el próximo bloque que ya está hospedado allí en la semana número 2. Nos vemos en 5 minutos, muchachos. Dios les bendiga.